Muy bien, muy buenas tardes. Un honor, gusto, placer y una alegría también, como siempre decimos, saludarles desde aquí de Las Piedras, Canelones, Uruguay, a todos aquellos que nos siguen a través de este medio en directo, como en este momento, y también luego aquellos que nos verán en YouTube, en diferido, a través de la página. Muy, pero muy bienvenidos. Nos alegramos que estén allí al abrir enseguida la transmisión, que estén prendidos. Es una alegría poder recibirlos, tenerlos entre nosotros como familia. El Señor los bendiga con toda bendición de lo alto a cada uno de ustedes. También a los que nos están viendo y nos verán por primera vez, sigan la transmisión por primera vez, les bendecimos y les decimos muy bienvenidos. Y también a aquellos, como siempre, saludamos a todos los que nos están viendo, pero que no escriben, que no ponen ningún comentario, no dicen nada, pero sabemos que están en la transmisión. A todos, muy, pero muy bienvenidos. El Señor les bendiga con toda bendición espiritual en sus vidas. Bienvenidos y espero, confío, de que sus corazones, su entendimiento espiritual, sus oídos espirituales estén abiertos, estén como una esponja para recibir lo que nuestro Papá celestial, nuestro bendito Papá que nos alimenta, nos fortalece, nos ayuda, esa palabra que Él tiene para tu vida hoy, tú la recibas. Acordate que siempre decimos, no es una enseñanza más, no es una clase más, ni eso, ni si fuera en la iglesia, tampoco es una reunión más. Cada día que el Señor nos cita en sentarnos con Él frente a su palabra, es algo excepcional, es algo muy grande, muy fuerte. No hay palabras suficientes muchas veces para describir qué significa que nos sentemos frente a su palabra, que estemos atentos a lo que el Creador de los cielos y de la tierra tiene para decirnos. No hay suficiente palabra para describir eso. Y como digo siempre, porque está en la palabra, el primer beneficiado, si tú recibes, le das la recepción en tu interior, no acá, en tu interior, y recibes, es una palabra viva, va a producir vida adentro de ti, va a activar cosas dentro de tu vida. De ahí se va a producir cosas que no producían y van a salir otras que están, pues es una palabra viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo si la dejamos. Entonces no es cualquier cosa estar frente a su palabra. Sea el medio por el cual llegue a nuestras vidas, sea que tú mismo la leas, sea que tú mismo la estudies, sea a través de una palabra predicada a través de otra persona que Dios está usando, sea a través de una palabra profética, sea a través de una canción, a través de un hecho que esté aconteciendo en ese momento, Dios te está hablando, recíbelo y verás el beneficio, verás lo que produce dentro de ti, desde dentro y hacia afuera de tu vida. Así que muy bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Y ahora vamos a pedirle al Padre que está con nosotros, nuestro Padre Celestial, nuestro bendito Señor, nuestro amado Salvador. Padre, toma cuenta de este tiempo. Señor, que cada uno que esté allí conectándose, que esté allí mirando lo que lo vaya a ver después, Señor, háblales. Señor, que tu palabra toque profundamente el corazón de cada uno en esta noche. Señor, hay una gracia especial dada para aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar la voz tuya, la voz del eterno Padre Celestial. Señor, que ahora todo lo que esté en su alrededor, todo estorbo, todo obstáculo, todo lo que sea en el mundo natural, en el mundo espiritual, en el mundo físico, sea quitado en el nombre de Jesús. En el mundo, Señor amado, para que allí en su atmósfera sea solamente tu presencia y ellos puedan estar concentrados, puedan estar expectantes, puedan estar hambrientos, puedan estar sedientos y diciendo, mi Padre Celestial me va a hablar, mi Padre Celestial me va a bendecir, mi Padre Celestial tiene una palabra específica para mi vida hoy, para mi familia, una decisión a tomar. Señor, muévete en esto, te ruego, en el nombre bendito de Jesús. Protege, Señor, ese hogar, protege ese lugar de trabajo o el vehículo donde vengan. Señor, de regreso a casa, guárdale, Señor, con tu presencia. Protégele, Señor, que el enemigo no pueda tocarles, Señor, y ellos puedan gozar y hoy alegrarse de estar en tu presencia, escuchando tu voz. Te damos gracias por lo que nos vas a hablar.
Te damos gracias porque esa palabra va a causar, Señor, en nosotros aquello para lo cual tú la envías. Y tú envías palabra de vida y vida eterna. Por eso la recibimos y te damos gracias de todo nuestro corazón. Y damos a ti adoración, damos profunda gratitud por ser quien tú eres. Gracias porque tú no cambias, Señor. Gracias porque tú no cambias, porque eres el mismo y seguirás siendo el mismo, porque no tienes dos discursos, no tienes doblez. Eres el mismo, eres único, es íntegro, Señor, y lo que tú dices se cumple. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Da amén allí al Señor, no a lo que yo dije, sino al Señor. Decir amén, así sea. Recibo, pero recibo no acá, acordate, tiene que ser en el corazón, en el centro de tu vida, en lo que tú eres. El centro de tu vida es el espíritu y el alma, ese es el centro de nuestro ser. ¿Ah? Lo que somos en realidad es espíritu y el alma. Ahí va la palabra, ahí Dios habla, ahí Dios trabaja. Bien, vamos a continuar adelante en el libro de Juan, y en el capítulo 6 todavía estamos allí porque es bastante extenso y con una riqueza increíble como todo lo que es la palabra de Dios. Y hablando de comida, hablando de riqueza, acuérdense que estaba allí el Señor hablando en el verso 51, ¿sí? Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma, que come, la persona que coma del pan, no muera. Y el pan que él está hablando, ¿sí? Es dar su vida. Él está anunciando que iba a dar su vida por la salvación de toda la humanidad. Él está hablando que iba a entregar esa carne, su ser lo iba a entregar en la cruz, sufriendo de una manera increíble por ti y por mí, sin nosotros merecerlo, por todo ser humano. Para el que le recibe y para el que no le recibe, es que ella es otra situación. Y esto, lógicamente, vimos que aquellos que pensaban y solamente utilizaban la mente racional para tratar de entender lo que Jesús decía, les resultaba muy fuerte, demasiado pesado. Pero ¿por qué Jesús hablaba de que sobre su cuerpo, cuando él fue a morir en la cruz y fue clavado y crucificado como lo hacían los romanos, ¿sí? Que crucificaban a aquellas personas que ellos consideraban que eran culpables de algo? Allí en su cuerpo, Jesús dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que había de llevar todas nuestras enfermedades y dolencias. Y por las llagas que le hicieron en sus espaldas, arrancándolo con esos látigos que tenían unas cosas curvadas en la punta que arrancaban pedazos de piel, hasta que no le quedó pedazo de piel alguna. Por eso dice que por su llaga, no dice sus llagas en plural, dice por su llaga, la espalda toda era una llaga viva. Dice, por esa llaga, allí el Señor dice que en ella fuimos nosotros curados. Eso es tomarlo en fe, eso es recibirlo. Señor, por tu llaga fuimos, dice, nosotros curados, sanados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomarlo, absorber, recibirlo. Por fe yo recibo esa sanidad y seguirla confesando una y otra vez, desde la victoria ya otorgada, no desde una victoria a obtener, sino de algo que ya el Señor obtuvo para nosotros. Por eso, cuando tú y yo tomamos el pan y la copa, no estamos haciendo ningún rito, ningún ritual, porque el Señor no estableció un ritual, sino que instituyó eso para que a través del recuerdo del pan, que es su cuerpo, y de la copa, que es su sangre, se active la fe que Él nos dio y produce sanidad, produce liberación. Cosas realmente, yo he experimentado y he visto cosas realmente sobrenaturales a través de la copa. Pero no como, repito, algo ritual, religioso, repetitivo, no, sino porque se activa cuando tú lo tomas en fe, creyéndolo en lo que la palabra dice, que eso es real y que ocurrió y está a disposición tuya, se activa en fe. Cuando tú comes y tomas en fe la copa y comes el pan, se activa sanidad, se activa liberación, porque la presencia del Señor entra a manifestarse en tu vida. De eso se refería aquí Jesús. Entonces en el verso 52
¿Recuerdan que vimos? Dice que cuando escuchan esto hablar, escuchan a Jesús hablar de esto, les chocaba enormemente, muy fuerte les chocaba. Entonces dice, los judíos contendían entre sí, ellos discutían y comenzaron a discutir entre ellos, diciendo, pero fíjate, ¿cómo este nos va a dar a comer su carne? Mirá el razonamiento, es absurdo. ¿Por qué? Era solo intelecto, solo acá, solo mental, cero espíritu. Espiritualmente, cero. No entendían absolutamente nada, porque utilizaban solo el razonamiento humano. Porque cuando yo no recibo las palabras que Jesús está diciendo, ¿qué va a brotar de mí, de ti? Razonamiento humano. Y el razonamiento humano rechaza toda la revelación espiritual que trae las palabras del cielo. O sea, la palabra del Señor. Te lo voy a repetir. Cuando tú y yo vamos a la Biblia, la palabra de Dios, la palabra viva, creativa, y no la recibimos como palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Brota enseguida en nosotros la parte natural, el razonamiento humano. Empezamos a razonar, a intentar entender con la razón, y la razón rechaza toda la revelación espiritual que trae la palabra. Por eso muchos cristianos se hacen su propio techo espiritual y de ahí no pasa. De ahí, como digo, de ahí la oración no pasa de eso, de ahí el conocimiento del Señor no pasa de eso, es todo racional. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de esas vidas? Las tinieblas, el mundo espiritual del oculto, va a aprovechar ese momento para tomar terreno en la mente y luego en el corazón y luego en la vida completa de esa persona. Va a tener un dominio que no tendría por qué tener, porque Jesús vino al contrario. El Señor vino a liberarnos, no a ser esclavo otra vez. Pero si tú usas razonamiento humano para tratar de entender lo que solo se puede entender a través de... Porque Dios te dio un espíritu, me dio un espíritu. No hay excusa. Ahora, si yo no quiero permitir que mi espíritu humano reciba a través del Espíritu de Dios la enseñanza, o se llama la revelación, o darme a conocer la verdad, por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad. Este conocimiento no está en el conocimiento natural, está hablando del conocimiento espiritual, porque la verdad que el Señor revela es una verdad espiritual, aplicable, claro, a lo natural también. Pero dice, conoceréis la verdad, y la verdad, trabajando desde adentro, te hará libre. Por eso mucho creyente dice creyente, pero no es libre, porque solo lo tiene acá, y si acá el cálculo no le da, lo rechaza. Automáticamente se levanta contra, ¿sí? Se vuelve una fortaleza mental y se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso lo dice la palabra en el libro de Corintios. ¿Por qué? Porque las tinieblas, la oscuridad, el mundo del oculto, que está sobre nuestras cabezas revoloteando a ver dónde se puede meter, aprovechan ese momento de la gente racional. Pero pastor, entonces no tenemos que usar la razón. Sí, la razón tiene todo su lugar, el Señor por algo la puso. El Señor nos dio un razonamiento, un intelecto, pero para las cosas naturales, de las cosas de la vida diaria, de las cosas cotidianas. Para eso sí, pero para su palabra y la vida espiritual nos dio un espíritu. Tenemos un espíritu, ¿ah? Y ese espíritu humano que Dios nos conecta con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se conecta a través de tu espíritu, abre la palabra, te la hace entender, captás la cuestión, llega a tu corazón, abre y produce vida, produce sanidad, produce salvación, produce liberación, produce tantas cosas que el Señor hace. Produce lo que el Señor ya ganó en la cruz para nosotros. Libertad, paz, gozo, virtudes que el Señor colocó en nosotros en el momento que espiritualmente el entendimiento se abre. Pero repito, cuando no lo queremos así, y nos llamamos creyentes igual, y podemos vivir, como dije, acampar adentro de un edificio llamado iglesia, pero estamos rechazando las verdades espirituales, porque solamente el razonamiento, ¿sí? Solo con el razonamiento. Entonces, como no lo entiendo con la razón, rechazo toda la revelación espiritual que viene en la palabra, me vuelvo duro de corazón, se vuelve una fortaleza mental, no hay quien le entre, por lo tanto me voy a debilitar, porque dice que se levanta esa fortaleza mental
eso que se volvió duro, se levanta contra el conocimiento de Dios. Ya no me deja seguir conociendo a Dios en mi espíritu, sino que ahora corté la cuestión. El corazón comienza, el ser de la persona se comienza a endurecer. Y la palabra dice también ahí en Corintios que se cauteriza la conciencia. Varias veces yo he hablado de esto a lo largo del tiempo. Cuando a un cristiano se le cauteriza la conciencia, por más que le lluevan profecía, palabra, lo ungas con aceite, le baje el Señor a hablarle, dice que se endureció. Y eso pasó con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y en Hebreo de Hebreos dice 2 veces, por tanto dice, tomando el ejemplo de aquello, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como a ellos lo endurecieron cuando estaban caminando en el desierto. ¿Qué es endurecer el corazón? Es cerrarse a la voz de Dios que me llama a cambiar, a hacer un tipo de vida diferente al que vengo llevando porque a Él no le agrada y además me daña y va a producir muerte. Eso es endurecer el corazón. Es mandar sobre su propio criterio, sobre su propia forma de ser. Porque yo creo, porque a mí me parece, porque yo lo aprendí así. Bueno, esa es tu propia opinión. Y dice, si oyeres hoy la voz de Dios, sea que la leas, sea que la escuches predicada, como te dije, de la forma que la escuches, si la oí la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y lo dice 2 veces. Porque esta gente endureció el corazón, cerró su corazón para la voz de Dios y murieron todos en el desierto, a excepción de 2 que sí le creyeron a Dios, que bajaron la palabra de aquí a aquí. Y Dios como baluartes y columnas para la nueva etapa, la nueva generación que llegó. Entonces, ¿tú crees que, repito, que esto siempre ocurre como un encuentro de una historia que te estamos relatando del antiguo de allá que pasó hace 1000 años? No, esto está pasando ahora. Esto ha pasado lamentablemente a través de todas las generaciones. Que no te pase a ti. Querido, querida que estás ahí, no te pase a ti. No endurezcas tu corazón. Sea al contrario, permítete ser sensible. Tú verás la diferencia entre ser sensible a la voz de Dios a endurecer tu corazón y no querer oír las verdades espirituales. No importa a través de quién llega. Porque hasta en eso dije varias veces atrás que nos volvemos selectivos. Bueno, me gustaría que... ¿A ti te gustaría que bajara Jesús? Y aún así no lo va a escuchar. Como le pasaba a esta gente, que lo tenía Jesús frente a frente. ¿Qué querés que baje un ángel, un querubín, un serafín? Uno 3 veces santo que baje y hable contigo y te diga estas mismas verdades que te está diciendo ahora. Entonces, cuando tú te vuelves selectivo, es que ya tu mente ya no quiere darle lugar al Espíritu. Es solo acá. Y así tienes el argumento, porque dice la palabra, ese argumento, que es racional, se vuelve tan fuerte que después no hay quien entre entes, la conciencia se cauteriza. Ya no sos sensible a la voz de Dios. Ya te importa nada, entras a buscarle la quinta pata, el pelo al huevo, todo lo que pueda hacer en contra de, pero resulta que es en contra de ti mismo. Te estás haciendo un daño a ti mismo. ¿Tú crees que endureciendo el corazón, por más razón que pudieras tener, tú estás afectando a alguien y mejorando la vida de alguien? ¿Tú crees que estás cambiando la vida de alguien? ¿Tú crees que estás llevando al cielo a la vida de alguien? No, te estás perjudicando tú y mucho. Y a los que te rodean también. Por eso el Señor, repito, dice, si oyeres la voz de Dios, el secreto está en cuál voz estás oyendo. Si oyeres hoy su voz, ¿cuál es la voz? La voz a través de su palabra, que te habla y me habla. No endurezcas el corazón. Quiere decir que está la posibilidad de que aún oyendo la voz de Dios, me endurezca y no quiera saber nada. ¿Cuánto creyente le pasa eso? ¿Cuánto creyente se ha cerrado, se le ha endurecido el corazón y creen tener toda la razón del mundo y atacan a todo lo que se le presenta? En vez de atacar al diablo, no, atacan a todos los hermanos, a todo líder, a todo lo que se le cruza por delante, pero al diablo lo dejan tranquilo, porque se acaban de ser aliados del diablo. Como esta gente. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y quién era esta gente? Esta gente conocía
el Antiguo Testamento lo conocían de tapa a tapa. Se sabían, tenían que saberse de memoria, porque esa era la cultura como ellos eran enseñados desde pequeños. Y así todo, Jesús les dijo, ustedes son de vuestro Padre, quieren hacer. Ya lo estudiamos, ya lo vimos eso. Cuando tú no quieres oír voz de Dios, el primer perjudicado y único, centralmente, eres tú. Pero luego todo lo que están a tu alrededor le va a pasar factura lo mismo. Porque mucha gente que te estaba mirando a ti, mucha gente me está mirando a mí. Pero el Señor no quiere maldición, el Señor quiere bendición. El Señor no quiere corazones duros, sentimientos únicos, sino quiere que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, porque en otro lugar dice, el temor de Jehová me apartará del mal, de todo lo maligno, de todo lo que viene del infierno, del que no procede de la voz de Dios. Pero cuando uno rechaza la voz de Dios, le pasa como a esta gente, se va a endurecer. Entonces, en el verso 53 dice, 53-54, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, eso fue el golpe de gracia, ¿no? Cuando el Señor habla palabras muy hila fino, digamos así, ¿sí? Hila fino en la vida de alguien para enseñarle una verdad espiritual. Jesús acá lo que estaba representando, que lo que era, él iba a hacer un nuevo pacto a través de su muerte, derramamiento de su sangre, ¿sí? Porque dice la palabra desde el inicio que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Recuerda que había un cordero que se ofrecía y Jesús es el cordero de Dios que se ofreció, dio su sangre por nosotros. Este es el medio, Jesús estaba enseñando, bueno, miren, este es el medio para estar unidos con el Señor, con Dios, y recibir los beneficios a través de lo que yo voy a hacer en la cruz. Entonces, Jesús quería revelarse a ellos como el verdadero maná. Ellos tenían la idea, ¿se acuerdan desde el desierto de sus antepasados, que habían comido el maná, ese milagro, ese pan que ellos comían, que recibían todos los días, que venía del cielo para alimentar su cuerpo, porque en el desierto obviamente no hay absolutamente nada. Pero ahora Jesús quería enseñarle que Él era el maná, la vida, el alimento espiritual para la vida actual y luego la vida eterna. Cristo es el sacrificio completo, total, del hombre con Dios. Y también Él, a través de Jesús, Él sustenta la vida eterna que Él da. Entonces, cuando comemos de Él, espiritualmente hablando, venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Imagínese esto. Cuando tú comes, te alimentas de la palabra, comes de lo que recibes en tu espíritu, lo que el Señor hizo por ti, lo crees, lo tomas, tú estás siendo participante de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era la expresión de la naturaleza de Dios. De que David comienza con la vida eterna. Entonces, a través de su obra sobrenatural, cuando nosotros la recibimos, ¿qué va a pasar? Recibimos vida eterna, activa hoy, y participamos de las promesas. Porque hay muchos rápidos, muchos ligeros, en reclamar promesas de Dios, pero no aceptan la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La que les corrige, la que les indica el camino por el que tienen que andar. Renuncia a esto para tener... No, esas no le gusta, pero sí le gustan las promesas, que lo bendicen, que lo ayudan, que lo prosperan, que lo sanan, que no sé cuánta cosa más. Eso sí, como te dije la vez pasada, quieren lo que Dios les dijo que tienen, pero no lo quieren a Él. Lo rechazan. Y Jesús a esta gente le dijo, ustedes me siguen porque me vieron hacer todos los milagros, me vieron que yo les di de comer y ahora quieren andar conmigo. Era solamente acá arriba.
Entonces, la vida espiritual, la vida como digna de ser vivida espiritualmente hablando, es una obra sobrenatural. No hay ningún ser humano que pueda vivir en la sobrenaturalidad a menos que Dios intervenga. Y tener vida espiritual, haber sido resucitado de estar muertos en delito y pecado, ajenos a la vida de Dios, lejos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y de repente encontrarnos que somos hijos de Dios, es una obra sobrenatural de la persona del Espíritu Santo que tocó nuestro corazón, nos mostró la condición de perdidos eternamente que ya teníamos acá, nos mostró la condición de estar condenados eternamente, separados de Dios por toda la eternidad a sufrir, nos resucita a una vida espiritual, recibimos la vida de Dios, que la habíamos perdido, somos resucitados a la vida espiritual, como te dije el martes pasado, y ¿qué hace? Participamos de sus promesas. Ahí somos habilitados a participar y tenemos el derecho de reclamar las promesas de Dios. Pero no cualquiera puede reclamar las promesas de Dios. Solo los hijos verdaderos que participan de Jesús como su alimento espiritual. Por eso el Señor les decía, bueno, el que no come mi carne ni toma, parecía algo, bueno, hay que matar a Jesús, cortarlo en pedacitos, nos lo repartimos y un vasito de sangre para cada uno. No estaban entendiendo nada. Lo que Jesús estaba diciendo, yo voy a entregar mi vida por ustedes. Entonces, espiritualmente, cuando ustedes me reciben espiritualmente, ustedes les dan la bienvenida a mi vida, en su vida, a mí, yo voy a activar en ustedes todo lo que gané en la cruz, sufriendo por sus vidas. Por eso ahí viene la sanidad, por eso viene paz, una paz interior, por eso viene gozo, por eso viene dirección, por eso viene sanidad, por eso viene la liberación de opresiones, de cosas. Hay gente que no podía dormir de noche, hoy puede dormir, hoy puede disfrutar. Por eso el que está atados con drogas, con todo tipo de vicios. Cuando el Señor entra en sus vidas, el Señor comienza una limpieza, porque es una obra sobrenatural, comienza a participar de las promesas, las puede reclamar y Dios comienza a obrar en su vida. Pero el que se endurece, el que voluntariamente se endurece y no quiere bajar de aquí a aquí la palabra, el diablo le va a aprovechar toda esa instancia que le dan, todo ese campo libre que se le está dejando el diablo, usted lo va a ver en su vida cotidiana. Y no se lo estoy diciendo, yo lo dijo el Señor. Porque en vez de hacer los deseos de vuestro Padre Celestial, que envió a Jesús a morir en la cruz por ti, para beneficio de tu vida, te dice, mira, hace esto, no lo querés hacer. Dice, entonces vas a querer hacer los deseos de tu otro padre, el diablo. Jesús vio que no hay un término medio, yo lo dije la vez pasada, no hay término medio. Jesús dijo, o estás conmigo o estás contra mí, o conmigo recogés o si no desparramás. Y con todo lo que eso implica, no con un Jesús en la boca. Jesús en la boca lo tiene casi todo el mundo, anda con el Jesús en la boca. Pero mira si realmente tienen vida eterna, mirá si realmente las promesas de Dios se le activan en sus vidas. Mirá, vos investigá, fíjate. Vos podés declarar lo que quieras, podés agarrar tu propia Biblia, hacete tu propia Biblia, mandala a imprimir y verás si funciona. Ahí te vas a dar cuenta de la diferencia. Tú crees que tienes tú la verdad. Tú crees que tú sabes todo. Bueno, escribe tu propia Biblia, mandala a imprimir y viví con esa Biblia. Y verás quién respalda a quién. Jesús no va a respaldar lo que no sea que Él dijo, cómo lo dijo, y Él no tiene dos discursos. Somos nosotros, si queremos lo que Él es y lo que Él tiene, nosotros tenemos que cambiar. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar. Porque lo que Él tiene para nosotros es lo máximo, es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. No existe otra cosa mejor. El tema, claro, es comprobable, como te dije. ¿Pero para quiénes? ¿Para el que endurece su corazón? ¿Para el que es el sabio en su propia opinión? ¿Para el que se le hace una fortaleza mental y no hay quien le entre? ¿Para el insensible? Para ese no camina. No camina. Por eso el Señor llama tantas veces a humillarnos. En arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De ese tipo de conductas, de dureza, ¿sí? De insensibilidad. Nos hemos cerrado, no queremos escuchar la voz del Espíritu porque nos molesta
Queremos escuchar, sí, un mensaje lindo, que nos llene, que nos deje bien, que me dé una palabrita, pero que no me exija nada. Que no me exija nada. Porque donde me exija algo, listo, como esta gente. Y esta gente o se iba sola, como decidieron, o Jesús también, como a otros, les cortó. Bueno, mijo, ya está, no, esta no es la manera de seguirme. Ahí usted entre los 4 evangelios verá cuál es la manera de seguir a Jesús. Por eso hay tanto choque dentro de lo que es el mundo espiritual cristiano. Gente que quiere vivir con su propia Biblia mental, pero no con lo que Jesús enseñó cómo vivir. Porque es una vida de renuncia para lograr una vida de vaciamiento para que el Señor te llene con lo de Él, no con lo que tú quieres y con lo que yo quiero. La vida espiritual es una vida, mientras estamos en la tierra, es una vida de reconocimiento, de vaciamiento de cosas que estaban escondidas, para que el Señor nos vaya transformando de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. No hacia abajo, no en dureza, no en resistencia, no en división, es en unidad hacia arriba. Eso es lo que tiene, esa es la enseñanza del reino de Dios. Entonces Jesús les dice en el verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, verso 56 dice, el que come, la traducción en el original del griego dice, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Atendé esto. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Vivimos por Jesús. ¿Está escuchando esto? Este es el pan que descendió del cielo, verso 58. Vuelve a insistir el Señor. No como vuestros padres comieron el maná, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y te acordás que a la mujer, en el capítulo 4, allí la mujer del pozo allí, ¿te acordás? En el pozo de agua, Jesús le dijo, bueno, el que beba de esta agua natural común, del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. ¿A qué se refería? A lo mismo que habla del pan aquí. Entonces, acá está hablando de vida, vida eterna. Y está hablando de calidad de vida, que Jesús más adelante va a decir vida y vida en abundancia. Ahora, la palabra más dura que Jesús hubiera pronunciado hasta ese momento en los oídos de esta gente, y obviamente salta la pregunta, ¿y cómo vamos a comer la carne de este? Entonces, ahora, el tema es, Jesús los puso entre la espada y la pared. Si no comen de mí, del sacrificio que yo voy a dar, me voy a dar como sacrificio por ustedes, no tienen vida eterna. Van a tener vida natural, pero luego se van a perder eternamente lejos de mi Padre Celestial y a sufrir por toda la eternidad. Ahora, el Señor ya les había dicho a ellos antes, que lo vimos en martes pasados, que a pesar de que haber visto tanto milagro, haberle visto las señales y las obras que Jesús hizo, ellos no creían. Claro, ahora es obvio que Jesús le dice estas cosas y directamente, este tipo está loco. Está loco. Es locura. ¿Sabés qué dice la palabra? Yo te lo comenté la vez pasada. En el libro de Corintios dice, en el capítulo 1, verso 21, dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios, que es su palabra, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, escuchá bien ahora esto, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cada vez que estamos predicando el Evangelio es un acto de locura. ¿Para quién? Para los que se pierden, para los que no quieren realmente recibir de acá y bajar acá la palabra que Dios envía. Dice, porque los judíos piden señales
que es lo que estamos viendo de Jesús, que le pedían señales. A ver, ¿qué señales haces? Y los griegos, la parte humanista, buscan sabiduría. Después eso tú lo ves en las cartas del apóstol Pablo. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, como esto, ciertamente tropezadero, porque tropezaban contra lo que ellos creían solamente acá arriba. Y para los gentiles, para los no creyentes, para los no judíos, es locura. Pero, o más, dice, para los llamados, tanto judíos como no judíos, gente no judía de todo el mundo, nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que de verdad le creen. Porque Dios le agradó salvar a los que creen por la locura de predicarte el Evangelio. Repito, cada vez que alguien predica el Evangelio verdadero, genuino del reino, está cometiendo un acto de locura a los ojos de los que no creen. Incluso de aquellos que se dicen creyentes, pero realmente no creen. Ahora, en el capítulo 2 de Corintios, 1 Corintios, y verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque el Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu. Dice, porque para él que son locura. Este pastor está loco, este líder está loco, esta hermana está loca. Así te tratan cuando no quieren recibir la palabra de Dios. Está loco. No lo dicen quizás con esa palabra, pero te dan a entender que estás loco. Bueno, lo que dice acá, el hombre natural, que solamente es razón, intelecto, no percibe, no las puede agarrar las cosas que son del espíritu. Esto le pasaba a esta gente. ¿Y por qué? Porque para él son locura. Son locura. Y no las puede entender, porque no se entienden a nivel de acá arriba, sino que se han de discernir, dice, espiritualmente. La vida llamada vida cristiana, querido y querida hermana, o persona nueva que tú te ves por primera vez, es una vida espiritual. El reino de Dios es un reino espiritual. Cuando tú quieres decir, yo me voy a ir al cielo, el reino de los cielos es un reino espiritual. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo haría venir mi ejército, haríamos la guerra acá en la tierra, pero es espiritual. No es lo que los ojos físicos solamente pueden contemplar. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y Él nos dio de su espíritu. Por tanto, la vida espiritual fue la que resucitó en nosotros, porque la vida natural la teníamos, porque estamos vivos. Entonces, cuando uno se resiste acá arriba a los cambios, se resiste a cambiar sus actitudes dañinas, egoístas, que tiene su entendimiento se le cegó, se resiste, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Puede hablar de Dios todo el día, puede escribir de Dios todo el día, puede abrir su boca todo el día, pero no percibe lo que Dios, el Padre, está diciendo en el ahora, porque su corazón se endureció. Porque dice, para él son locura, como era para esta gente. La revelación, lo que el Señor Jesús estaba dando a entender de cómo iba a morir en la cruz, sacrificando su vida por toda la humanidad, a ellos les parecía locura. No entendían nada. Y era gente que conocía todo lo que era la Biblia hasta ese momento. La conocía así, pero no conocía al autor de la Biblia. Y no las puede entender, dice. No las puede entender, porque no se entiende por aquí la palabra de Dios. Se entiende en tu espíritu. ¿Por qué dice? Porque se han de discernir, se han de percibir espiritualmente. Por eso,
empezar a percibir espiritualmente, necesitas que tu corazón sea tierno, sea dócil. Cuando tú hablas a Dios, Él te va a hablar, Él va a conversar contigo en el espíritu. Te lo va a hacer entender también a la parte almática, ¿sí? Sentimientos y emociones, y tu cuerpo también va a recibir la expresión de la voz de Dios, sea desintoxicándolo, sanándolo, restaurándolo, vivificándolo. Esa es la vida espiritual, que la gran mayoría lamentablemente no quiere tenerla. No pasaba solamente ahora, ya pasaba. Entonces, como dije, el Señor ya les había dicho antes que todo lo que le vieron hacer, todos los milagros, y no creían. ¿Cuánta gente ha pasado y pasa por las congregaciones a lo largo de los años? Han sido sanados, han sido restaurados, fortalecidos, sus matrimonios fueron restaurados, se les restituyó cosas que el diablo les había robado, han sido prosperados, bendecidos con negocios, con vehículos, con casa, con toda cosa material, relacionamientos que estaban rotos se arreglaron. Y después, ¿por qué? Fue todo acá, como esta gente. Entonces la verdad realmente transmitida aquí no es otra que la que expresa, como te dije, el verso 51, esa cosa que ellos comenzaban a discutir. Jesús, en virtud de su muerte y muerte de sufrimiento tal en la cruz, es la vida espiritual eterna para nosotros. Querido, te lo voy a repetir, la vida que Jesús gana para nosotros en la cruz con su sufrimiento y muerte y resurrección posterior, es vida espiritual y eterna. No es para que nosotros tengamos solamente un muy buen pasar sobre la tierra, que sí el Señor también lo quiere, sino cuando tú partes de esta tierra a la eternidad. Si no fuera importante, ahora vamos a ver por qué Jesús le dice eso, si no fuera importante lo eterno, ¿para qué el Señor dice que yo le voy a resucitar en el día postrero, en el día final? Si la vida solamente fuera acá en la tierra y todo terminara en la tumba, ¿para qué Jesús hubiera molestado en venir a morir? ¿Para qué vino a sufrir? ¿Para qué nos dejó su palabra escrita? ¿Para qué? Si total, da igual. Vivo como quiero, hago lo que quiero, pienso como quiero y total, no es así, querido. Está engañado el que piensa de esa manera. Termina en locura. Entonces Jesús está diciendo, si el hombre, el creyente verdadero, la mujer, no se apropia para sí de forma voluntaria, por la fe, este sacrificio, la vida misma viene a ser su forma de estilo de vida, y Jesús es el sostén de la vida espiritual. Entonces, si no lo hacen así, dice, no tienen vida eterna. Pueden hablar de mí todo el día. Jesús dijo, usted hablan, dice que hacen milagros y que sanan y que hacen un montón de cosas. Pero dice, el Señor dice, yo no los conozco, no sé quién son. ¿Qué tiene este tipo de gente que piensa de esta manera y vive de esa manera? Y tienen religión, con sus ritos, con sus costumbres, porque se formaron una religión propia. Es una vida seca. Usted mire y observe y verá una vida seca, vacía, sin sentido y sin propósito. Solo aterriza en lo natural. No lo puede sacar de ahí. Y pasan los años y está en la misma condición como pasó el pueblo de Israel, 40 años, viviendo de arriba, de ese milagro del Señor, pues el Señor da su palabra y la cumple, pero luego murieron todos, ¿no? Ninguno entró a poseer lo que Dios le había preparado, que era la tierra prometida, ahí un territorio en este caso, a nosotros la eternidad con Él. ¿Todo por qué? Usted lo encuentra en el libro de Hebreos. Dice porque ellos escucharon palabra de Dios una y otra vez. Vieron el milagro de cómo Dios los sustentó, los cuidó, los guardó durante 40 años en el desierto. Vieron todo lo que Dios hizo
desde cuando los sacó de la esclavitud hasta el último momento. ¿Y sabe por qué no pudieron pasar al otro lado? Después de ver tanto milagro que no han sido hechos hasta ahora, después de ver tanto milagro, después de ver tanta obra de la mano de Dios, tanta manifestación del Señor, ¿sabe por qué? A causa de la incredulidad. A causa de la incredulidad. Por eso no entraron a la tierra prometida, porque se volvieron incrédulos. Porque cuando ellos, el Señor les dijo, no endurezcan su corazón, no endurezcan su corazón, no endurezcan su corazón, ¿qué pasó? Ellos endurecieron su corazón y daban, y dale con criticar, y dale con murmurar, y dale con enojarse contra el siervo, y dale con... Todo eso fue. Hasta que el Señor dijo, hasta aquí. Después de ver todos los milagros, tan enormemente grandes, de tanta grandeza de milagros, dice, ellos no pudieron entrar a causa de la incredulidad y quedaron postrados en el desierto. Yo espero que esta palabra hoy te sea de un mensaje para abrir tu corazón, en vez de hacerlo. Hermanos, Dios ha hablado durante años, 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 años. Esto no me gusta, esto no es así, mi palabra dice esto. Y allá salta, no, porque yo creo de esta manera, porque a mí me parece, porque el hermano tal, porque la hermana tal, porque el pastor tal, y porque esto, y porque aquello, y porque lo otro. Es el mismo proceso de años para muchos, el mismo proceso que atravesó de una liberación sobrenatural, como el pueblo de Israel, sacado después de 430 años de cautividad, sujeto a toda la podredumbre que tenía de ser cautivo. El Señor los saca con mano poderosa. Son libres. ¿Cuál es el primer acto de ellos cuando son libres? A la primer inconveniente, a la primer cosa, se querían volver atrás de vuelta a la cautividad. Y de ahí no paró por los otros 40 años, 39 años y pico en el desierto, con la misma mentalidad. La misma mentalidad de corazón duro. No hubo en ellos ternura, no hubo en ellos gratitud, no hubo en ellos lealtad. El Señor siempre estaba lidiando con ellos. A pesar de que los protegía, los guardaba, les daba de comer. Ellos vivían siempre con un corazón endurecido. Es muy fuerte hablar de esto, pero es lo que está aconteciendo hoy, lamentablemente, con el pueblo de Dios, con su iglesia. Hermanos, Dios está hablando durante años y hoy le está diciendo, yo quiero que ustedes vivan, porque son mis hijos, vivan de acuerdo a las normas que yo dicté, a la forma que como padre que sabe lo mejor para ustedes, vivan de acuerdo a como yo les dije escrito en mi palabra. Entonces, como te dije hoy, hay muchos que se quieren fabricar, imprimir su propia Biblia, hacerse su propia manera de funcionar. Creyendo que eso los va a conducir a la eternidad con el Padre. Te cree que resistiendo la voz de Dios, resistiendo lo que Dios dice, olvídate del mensajero, anda al mensaje. Si tú tienes la misma palabra que yo tengo, es para mí, es para ti. Ahora, si tú no quieres esta palabra, te vas a fabricar tu propia Biblia. Eso es innegable. La imprimirás o no, pero seguro vas a vivir por tu propia opinión. La sabiduría de la propia opinión
Es lo contrario a temer a Dios y alejarte de lo malo, del maligno. Es la invitación de rebelarme contra Dios porque el maligno ya lo hizo. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero cuando mi propia opinión se transforma en mi propia Biblia, no voy a temer a Dios, por más que lo diga, pero se va a notar. Y en vez de apartarme del mal, estoy invitando al autor de lo maligno a venir a mi vida. Que fue lo que hizo esta gente. Esta gente lo que tenía era eso. Le llamaban creyentes, se llamaban hijos de Abraham, tenían a Moisés, pero resulta que vivían solo eso, religión, con sus propios ritos y costumbres. Una vida seca, porque tú la puedes ver, lo que está acá, tú lo puedes ver. Una vida seca, sin sentido, vacía y sin propósito. La única cosa era cómo podían ir contra la propia verdad que estaba parado frente a ellos. Jesús es la verdad. Y sin embargo iban contra la verdad. Hoy tenemos la verdad. Hoy no tenemos a Jesús en persona, tenemos al Espíritu Santo, sí, pero tenemos la palabra escrita, que es la palabra propia que el Señor habló, y aún así, no conocemos la verdad. No queremos, a muchos no quieren conocer la verdad, porque la única verdadera libertad a la vida, una libertad total, viene de conocer la verdad que se revela a nosotros. Entonces el pueblo de Israel pasó 40 años caminando en el desierto cuando podía hacerlo en 40 días. Pero por la dureza de su corazón, por cerrarse y solamente tener un razonamiento, vivió de rebelión en rebelión, de contienda en contienda, de sufrimiento en sufrimiento, incluso murieron muchísimas personas. Hasta que por fin, cuando van a entrar, después de 40 años, toda esa generación de 2 millones y pico de personas murieron, se fueron muriendo en el desierto. Y solo entraron la generación nueva, los hijos, y 2 de aquellos que sí creyeron, que eran Caleb y Josué. Entonces, Jesús le dice, bueno, el que come, que se alimenta de mí espiritualmente a través de mi sacrificio, cree y lo recibe en su vida por medio de mi palabra, tiene vida eterna, ya la tiene. No es que iban a tener. La vida eterna es automática en el momento que recibo al Señor. Creo con todo mi corazón lo que Él hizo por mí en la cruz, lo que yo me merecía, y ahora por gracia no voy a pasar por ahí porque ya lo hizo Él. Automáticamente, vida eterna viene a tu vida. ¿Sabes lo que significa eso? Tenés un poquito una idea. Y gente acá en la tierra se juega la vida eterna por cosas naturales, por caprichos naturales, por terquedad, porque se le endurece el corazón y se juega la eternidad. Como dije, como Dios habló hace unos días atrás, les importa 3 rábanos si hay premio, recompensa y galardón en la eternidad. Le importa nada. Le importa tener la razón aquí en la tierra y se terminó el partido. Y ellos, y solo ellos, y yo, y aquí, y yo, y bueno, y todo eso. Y tú lo ves a lo largo de los años, nunca lo ves con una línea real. Siempre ves esto y esto hacia abajo, así y así. Es esta gente. Por eso, Señor. Ahora, repito, en el verso 54, el Señor dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Si no fuera importante, ¿por qué el Señor lo repetiría 4 veces? En el verso 39, en el verso 40 y en el verso 44. Y ahora, acá en el 54. ¿Por qué? Si no fuera tan importante la eternidad, ¿crees que Jesús lo repetiría tantas veces? Es que eso es lo más valioso, querido y querida. Acá quiero terminar. Eso es lo más valioso, lo más valioso, lo más valioso. Tener la seguridad de tu eternidad, de mi eternidad con el Señor. Acá es donde se decide todo.
La vida de Jesús en ti y en mí es lo que define todo. Por eso, dice, si aún muriera, yo lo voy a resucitar, me lo llevo conmigo en el día final. Estar para siempre con el Señor. Sin fin, gozando, disfrutando, alegrándonos, sin ya más ningún sufrimiento terrenal. ¿Pero cómo? Participando de Jesús. La pregunta es, ¿participas tú de Jesús? ¿Eres parte de Jesús? ¿Jesús es parte de ti? ¿O es solamente algo acá que pretendés autoconvencerte de que está bien? Hay una eternidad, querido. Este es un paso por la tierra y nada más. Nada más que eso. No glorifiques la tierra. No exaltes el vivir en la tierra como si ese fuera tu destino eterno. Tu destino y mi destino es con el sacrificio pagado con el Señor, con tanto dolor, para estar con Él en la eternidad, no para sufrir por la eternidad. Acordate la palabra eternidad, no tiene fin. No hay ahí no va a haber un parate para hacer una revisión. Bueno, vamos a ver, no vamos, Dios dice, vamos a parar a ver si podemos perdonar a este. No, es aquí ahora. Por eso es la eternidad. Grábate esto. Pelea por tu eternidad, cuida tu eternidad con el Señor. La vida eterna te la dio ya, pero ¿dónde la vas a pasar? No endurezcas tu corazón. Sé tierno en la presencia de Dios. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor y enviamos que esa palabra ahora de su sacrificio en la cruz llegue a tu vida. Y donde haya enfermedad, sea sano ahora, en el nombre de Dios. Donde haya ataduras, donde haya cadenas de opresión, seas libre ahora en el nombre de Jesús. Seas libre de engaño, seas libre de mentira, seas libre del error. De todo trabajo de brujería, hechicería, en el nombre de Jesús queda cancelado, anulado, deshecho por el poder que Él ya tiene y que logró en la cruz del Calvario por ti y por mí, porque quebrantó y rompió las maldiciones, anuló toda herencia generacional para atrás de maldición, y ahora al todo el que lo recibe, Él le da libertad para que tú la experimentes y la vivas. La gracia del Padre sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre todo lo que tú eres, sobre tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Pero vuélvete al Padre, vuélvete con un corazón tierno, vuélvete a Él y verás, vas a comprobar por ti mismo la sobrenaturalidad del Dios que tienes. No cierres tu corazón. Dios te bendiga mucho. Nos vemos, Dios mediante, el sábado a las 5 de la tarde. Acuérdense que hoy, probablemente ya el martes que viene, también estaremos transmitiendo desde la iglesia, también desde la casa de Dios, en forma directa. Les va a ir llegando los anuncios personales para los grupos presenciales, gente que vamos a ir rotando, como dije, los grupos, ¿sí? Martes y sábados, un grupo, martes un sábado un grupo, martes otro grupo, y así para que toda la congregación durante el mes pueda participar de una o dos reuniones. Así que te va a ir, pon toda tu parte para estar presente, haga el clima que sea, pase lo que, pelea por tu salvación, cuida tu salvación, cuida el estar en la casa de Dios ahora que vamos a poder estar de esta manera. Queremos que todos participen, ¿sí? Entonces cuando se te llegue la invitación o el anuncio, mejor dicho, mirá, el sábado te estás en el cupo para estar, di sí y pelea por ese lugar. Dios te bendiga mucho. Comparte esta palabra, hazla llegar a todos los que no conocen al Señor. Y a ti que estás por primera vez, por segunda vez, afirma tu corazón en lo que Jesús hizo por ti. Él te ama tanto, de tal manera que dio su vida por ti. Te ama como no te ama nadie en la tierra. Y si tú recibes ese amor y lo recibes y le dices al Señor, ven a mi vida, automáticamente el poder sobrenatural viene a tu vida
y la vida eterna comienza a brotar de ti. Te vas a encontrar viviendo un mundo completamente diferente. Deja tu comentario, deja tu nombre, como te digo, y una persona de la oficina de la iglesia se va a encargar de contactarte para ayudarte, para evacuar alguna de las consultas que tenga, alguna duda, alguna cosa que necesites, pero hazte conocer, deja tu nombre allí. Dios te bendiga mucho. Te amamos en el Señor.